Continuamos hablando de la nueva variante de la COVID-19. Estamos ya conectados con Ángela Ullén. Ella es médico con maestría en enfermedades infecciosas y tropicales, asesora en políticas de salud y entiendo que se encuentra en este momento en Bruselas. Doctora Ullén, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Omar. Buenos días aquí. Muy buenos días. Entonces, en principio, entender cómo en Europa están abordando el tema de la variante. Hemos visto que ya varios países han tenido que volver a un confinamiento estricto. Inglaterra, en la última semana, entiendo, durante esta semana que ha pasado, en un día tuvo una cifra récord de contagios. ¿Cómo está la situación ante la nueva variante del virus? Sí, es verdad que la nueva variante ha empujado a los países a tomar medidas más estrictas. No solo ha pasado en el Reino Unido, sino también en Alemania. Han vuelto al confinamiento. En Bélgica seguimos con un confinamiento parcial que están dudando en levantar completamente. Entonces, ha llevado a cuestionarse mucho si vamos a seguir levantando medidas. Algunos están retrocediendo y volviendo al confinamiento, como te digo, pero hay mucha esperanza en lo que las vacunas representan. Recordemos que estos son países ricos, claro, de los que han adquirido vacunas. Y eso entonces es lo que llamaba más la atención, doctor Ullén, porque uno decía, vamos, Inglaterra, entiendo que fue uno de los primeros países, si no el primero, en empezar a vacunar a la población, a los médicos, a los que están en la primera línea. Sin embargo, también fue, digamos, el país donde se encontró la variante y donde los casos llegaron a niveles récord en solo 24 horas. Entonces uno se dice, ¿qué está pasando? Si ya empezaron los procesos de vacunación, ¿cómo es que están volviendo a confinarse? A pesar de que muchos de estos países ricos como Reino Unido, les voy a dar un ejemplo veloz, de los países que han adquirido hoy en día la mayor parte de las vacunas, la mayoría son países ricos. Sí. Estos han realmente acaparado el mercado. Hoy por hoy, Canadá ha comprado vacunas para vacunar al 505% de su población. O sea, ellos pueden revacunar 5 veces a toda su población. ¡Wow! Reino Unido tiene 290% de vacunas y Estados Unidos tiene 200% de vacunas. Entonces, todos ellos tienen un exceso, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué no está llegando? Porque no es solo tener las vacunas como bienes, se trata de todo un proceso complejo de distribución, de registro, de identificación de cómo voy a ejecutar la estrategia, a quiénes voy a llegar primero, en qué orden y sobre todo cuando tienen vacunas como la de Pfizer, que tiene alto requerimiento logístico con estas supercongeladoras y todo, hace más compleja la implementación. Entonces están demorando en llegar. Las tienen hoy por hoy almacenadas y están demorando en implementar la estrategia. Yo creo que hasta cierto punto es bueno que nosotros estemos ya viendo lo que ocurre en estos países para prever cómo vamos a llevar a cabo las estrategias en otros países. Ese es un punto bien interesante y genera bastante preocupación aquí desde el Perú, porque si uno dice, vamos, países como Inglaterra, como Bélgica, Italia, Alemania, están teniendo problemas logísticos para poder distribuir, para poder aplicar sus vacunas. Válgame Dios, ¿qué va a pasar en Perú entonces, donde lo que tenemos más son problemas? Así es. Y es que hay que tener en cuenta otra vez, no se trata solamente de tener las vacunas, hay que tener una estrategia detrás. Yo, por ejemplo, no entiendo hasta ahora quiénes son realmente los vulnerables, de dónde va a salir esa lista de personas, cómo se va a identificar quiénes son personas en riesgo, porque, claro de alguna manera sabemos, bueno, los diabéticos, los obesos. Hay una lista. Y en qué orden y cómo, en qué tiempo se va a vacunar a nivel nacional, porque una cosa es Lima, pero cómo voy a llegar a San Martín, al lugar más recóndito de la selva peruana, cómo voy a llegar a las zonas altoandinas, ¿no? Llevar a cabo toda esta logística requiere una estrategia bien pensada. Por otro lado, tengo materiales y a veces subestimamos lo que representan las jeringas, las agujas. Sí. Sin embargo, por ejemplo, miremos a Brasil. Brasil ya tiene un déficit de jeringas y agujas. A pesar de tener una industria nacional, están con este problema de que no tienen suficientes jeringas.
Y así entonces tenemos una base de datos confiable donde vamos a registrar quiénes son los vacunados, un sistema de farmacovigilancia a nivel nacional. Entonces son muchas cosas que hay que tener en cuenta antes de decir, bueno, ya tenemos la vacuna, esto se ha resuelto, ¿no? Ahora, un tema con la vacuna y la variante, doctora Huyén. ¿Estamos seguros, o todavía esto está en investigación, que las vacunas ya, digamos, probadas, como la de Pfizer, la de Moderna, Sinopharm, AstraZeneca, van a tener la misma eficacia con esta variante, o eso no nos consta? Bueno, por ahora no hay evidencia que nos haga pensar que la eficacia está en riesgo. No hay nada que nos haga pensar que esto no va a funcionar. Entonces, por ejemplo, un estudio BioNTech Pfizer ha dicho ya que ha descrito que la vacuna es eficaz frente a las variantes, tanto a la británica y como la sudafricana, ¿no? No hay razón para pensar que no va a ser así con las otras vacunas. No hay motivo de alarma al momento, pero sí hay que tener claro una cosa. Mientras permitimos que el virus siga circulando, estamos dejando más oportunidades para más mutaciones. Y sí podría eventualmente llegar el momento. Según los inmunólogos y los expertos que estudian esto, dicen que puede tardar mucho tiempo. Pero con variantes que transmiten más, esto puede acelerarse. Hay que por eso cortar la transmisión de manera veloz, ¿no? Claro. Ahora, y un punto que me parece bien importante, y lo ha mencionado hace un momento, es que con la llegada de la vacuna a los países, es decir, no basta que lleguen los cargamentos, los lotes con los millones de dosis. Todavía, desde su punto de vista, tenemos para muchos meses más en esta situación de pandemia, en esta situación donde todavía vamos a tener que seguir cuidándonos, el uso de mascarilla, distanciamiento social. Es decir, la vacuna no necesariamente va a solucionar el problema de la noche a la mañana. No, y es clave que pensemos que ninguna de las vacunas tiene una eficacia al 100%. Nosotros la ambición es llegar a proteger al 70% de la población. Acordémonos de ese número mágico, ¿no? Cuando hablaban de la inmunidad de rebaño, que se adquiere a través de las vacunas, en este caso. Entonces, por eso nos permitimos este rango. No necesitamos una vacuna de 100% de eficacia, porque sabemos que hay un espacio, necesitamos el 70% protegido, ¿no? Entonces hay otros factores. Primero está que toda la población crea en las vacunas y que se vacunen y que estén dispuestos a vacunarse. Esto va a ser clave. Ese es un punto bien interesante, doctor. Me gustaría que nos cuente cuál es la experiencia, por ejemplo, en Bélgica o en otros países en Europa, porque aquí revisábamos hace algunos días una encuesta que realizaba Ipsos y le preguntaba a la gente si estaba dispuesta a vacunarse. Y era increíble porque un 40% de la población decía que no estaba dispuesta a vacunarse, y lo interesante era que comparando con encuestas previas de hace un mes anterior más o menos, se había duplicado la cantidad de gente que decía que no quería vacunarse, que sentía más desconfianza ante la vacuna. Sí, esto es increíble y bueno, a pesar que vale la pena decir que no es un fenómeno exclusivo de países de bajo y medio ingreso. En Francia se ha descrito que solo 30% se vacunarían. 30%. Es de verdad. Wow. Sí, esto ha sido una encuesta también realizada y mucha gente y los movimientos antivacunas han encontrado en la incertidumbre de COVID, han encontrado una oportunidad para incluir su agenda. Detrás de estos movimientos anticientíficos hay intereses personales, gente que da conferencias, libros publicados. Es decir, hay gente haciendo dinero con esta agenda, ¿no? No creamos que está libre de intereses. Sí, claro. Sí, claro. ¿Y qué le corresponde ahí a los gobiernos? Porque entiendo que si no vacunamos a una cantidad bien importante de la población, el virus va a seguir coexistiendo, el virus se va a seguir moviendo, ¿o me equivoco? No, así es. Y creo que es importante que venga no solo de los gobiernos. Hay una responsabilidad de la comunidad científica en ser clara, en comunicar de una manera más simple los resultados, en tratar de llegar más a la gente. Esto es importante. Pero también de los gobiernos de hacer llamados a equipos multisectoriales, a equipos con diferentes
con diferentes profesiones, ¿sabes? Sociólogos, antropólogos, psicólogos. Los médicos no somos, creo, los mejores comunicadores siempre. Entonces es importante incluir diferentes aspectos, comunicadores, y que por favor se haga siempre un chequeo de las noticias, de dónde vienen, que se estudien los intereses detrás, ¿no? Es importante porque yo he visto muchos, por ejemplo, en el caso de Perú, ¿no? Cuando hablaban del dióxido de cloro, o ahora también de la ivermectina. ¿Cuánta gente daba conferencias, personas que de pronto nunca hubieran estado en una agenda, ¿no? Y salían a hablar del dióxido de cloro y de pronto eran referentes para muchos. Ahora, ¿cómo se encuentran ya los sistemas sanitarios en estos países, ¿no? En Bélgica, en Francia, en Inglaterra, porque lo que estamos viendo en este momento, ojo, antes de que se confirmase que ya había llegado al Perú la variante, era lamentablemente en algunas regiones como Piura, como Lambayeque, como La Libertad, un sistema sanitario ya colapsado. Y la situación aquí está muy, muy al borde. Pero ¿cómo están en este momento en los países de mayores ingresos? Es lamentable, pero las UCIs ya están llenas, picos de mortalidad que no se han visto durante toda la epidemia en Reino Unido y en Estados Unidos. Por primera vez están sintiendo falta de oxígeno. Esto se ha visto en países como los nuestros, de medio y bajo ingreso, pero no se había visto antes en países de alto ingreso. Entonces, ya han llegado a su límite, tienen gran parte del personal sanitario que ha estado infectado, han perdido muchos trabajadores de salud. Entonces, hay una situación crítica, ¿no? Pero también hay un confinamiento bastante estricto. Cuando la gente se queja del confinamiento, por ejemplo, en Perú, yo comparo, y aquí no ha habido, por ejemplo, el mercado de Navidad, lo cancelaron todo por las fiestas. Cancelaron todo, ¿Se ha cumplido? Es decir, allá están cumpliendo las medidas de restricción que dan las autoridades. Le pregunto porque aquí, lamentablemente, además de los mercados, centros comerciales, se había prohibido ir a la playa. Pero lo primero que vimos es gente pues en Chorrillos, en la playa. Sí, y a pesar que hay controversia, ¿no? Porque mientras que la comunidad científica repite, bueno, los espacios abiertos son mejores y probablemente más, hay mucho menos riesgo definitivamente, ¿no? Estos contrastes entre las políticas y la evidencia han sido claves para generar desconfianza en la gente, ¿no? La gente diciendo, bueno, pero ¿por qué me van a prohibir ir a la playa y puedo ir al mall? Esto genera desconfianza y este es el tipo de desconfianza que hay que evitar. Si queremos tener legitimidad como gobierno, como políticas de salud, tenemos que basarnos en evidencia. Ahora, ¿cuán difícil va a ser, quizás estoy alejando un poquitín de su campo, pero cuán difícil va a ser concientizar a la población que tiene que cuidarse, que además tiene que vacunarse, cuando Perú en este momento está viviendo un proceso electoral en el cual los propios candidatos a la presidencia de la República no cumplen los mínimos protocolos de distanciamiento, comen del mismo plato, acumulan gente, generan aglomeración? Entonces, los mensajes para la población, viendo todo esto, también son contradictorios. Sí, no, definitivamente es un reto enorme y por eso yo creo que hay que convocar a gente que sabe, que ha estudiado ciencias del comportamiento, que sabe de sociología, que sabe de antropología. Hay que demedicalizar un poco el enfoque y hay que llegar más a la población. Pero otra vez, creo que también tenemos que ser coherentes con las políticas de salud. Mientras más generamos duda y desconfianza, cambiamos discursos y no se entiende la coherencia de esto de no ir a la playa, por ejemplo, ¿no? Exacto, sí. Creo que no hay nada malo con salir y decir, bueno, esto de pronto no era lo más correcto, vamos a cambiarlo. Hay que saber también reconocer y así se adquiere otra vez la confianza de la población. Es básico, yo creo. Claro que sí, hay que ir ajustando las medidas pues en función de la situación. Muchas gracias, doctora Ángela Ullén, médico con maestría en enfermedades infecciosas y tropicales y asesora en políticas de salud. Muchas gracias, un gusto. Gracias, igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, nos vamos a una pausa, no se vayan porque venimos para hablar de todo el tema electoral. También han rechazado el pedido que hizo ya el partido aprista para que inscriban las candidaturas de las listas que tenían por Lima y varias listas más. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuál es la situación de los partidos más antiguos del país? Venimos con eso.